No hay renovación, no ha habido renovación, o por lo menos eso pareciera, ¿no? Cuando hay renovación siempre hay más de lo mismo. Más de lo mismo. Pasa de un corredor de Fórmula 1 a un cantante, de un cantante a uno que hace lanchas, a otro que se dedicaba a ser presidente de un club y ante Playboy, y entonces la renovación es esa. Es de gente que en realidad puede ser buena gente, yo no digo que sea mala gente, pero que en su cabeza nunca se preparó para ser el capitán de un barco. No sabe cómo vienen los vientos, no sabe cómo vienen las tormentas, no sabe cuáles son las aguas que tiene que atravesar. Entonces vos pones un tipo de capitán de un barco y él no sabe manejar un barco, ¿cómo le tiene que ir al barco? El barco se va a hundir, es inevitable, es matemático que el barco se hunde. Por eso nosotros reiteradamente nos hundimos. ¿Qué es la teoría de la insubordinación fundante? Mira lo que vos te referías intuitivamente antes. Es decir, todos los países exitosos, todos los países que han logrado industrializarse, que hoy tienen poder, que tienen justicia social, que tienen desarrollo, lo hicieron a partir de una insubordinación fundante. ¿Qué es esto? De renegar del principio del libre comercio, predicado por la potencia hegemónica del momento, más un adecuado impulso estatal. El impulso estatal debe ser adecuado. ¿Por qué? Porque el impulso estatal es como si vos agarrás una semilla de roble, la ponés en una macetita, ¿no? ¿Qué quiere el neoliberalismo loco? No le eche usted, Marcelo, agua. Y si no llueve, no crece. ¿Y qué quiere el estatismo loco? Eche usted 200 litros de agua, entonces se pudre. Entonces, el impulso estatal debe ser adecuado, pero eso presupone renegar, saber que los países que hoy se han desarrollado predican una cosa y en realidad hicieron otra. Todos protegieron su industria, todos protegieron su capital nacional, todos fomentaron a partir de la educación con subsidio del Estado la industrialización. Y ahora dicen que el Estado no debe intervenir en la economía y sobre todo no debe usted poner ninguna barrera proteccionista. Entonces mi industria no se va a desarrollar nunca. Pero ¿es que esto puede comprobarse históricamente? Sí. La patria del proteccionismo económico fue Gran Bretaña. Gran Bretaña se desarrolló, fue el primer país del mundo en desarrollarse, con Isabel I en 1550, a partir no de la mano mágica del mercado, sino de la mano mágica de la política, porque ellos exportaban lana en bruto. Se lo vendían a Holanda y Bélgica y volvían a comprar el producto elaborado. Hasta que Isabel dijo, basta, ahora vamos a cerrar las importaciones y vamos a fabricar nuestra propia industria textil. Y le dio tierra al lado de los ríos a los industriales, trajo obrero de Holanda y de Bélgica, porque los ingleses no sabían hacer una O con una taza. Hoy nos llama la atención pensar esto, porque uno dice, ¿cómo? Inglaterra no sabía, no, Inglaterra no sabían hacer nada. Eran pastores y piratas. Estado, ¿no? Y ahí está el Estado en determinar cuál es el futuro del país y cómo se va a plantar. Y ahí están los estadistas. Sí, y además, cuando usted habla, yo digo, acá, cuidado con la izquierda, cuidado con la izquierda, cuidado con la izquierda, y los sopapos los recibimos de derecha. Yo siempre digo... No, sí. Yo no hablo de política partidaria o de economías partidarias, digo, sí. En cuanto a lo que son ideologías, sí, pensar como un estadista, pensar en políticas de Estado de continuidad a largo plazo, que generen industria, trabajo genuino, generen ética. Yo siempre digo, nosotros tenemos que ir de la teoría a la realidad, de la realidad a la teoría, de la realidad a la teoría y no de la teoría a la realidad. Y los argentinos somos siempre muy ideologizados. Vamos de la teoría a la realidad, no de la realidad a la teoría. Yo tengo que ver la realidad. ¿Y qué me dice la realidad? La realidad me dice que si yo no protejo esta industria, ¿no es cierto?, y no tiene un tipo de cambio competitivo, se funde. Y si se funde, quedan tantas personas en la calle. Vos fíjate que ahora resulta que teníamos un mal, hasta hace 2 meses, que era gravísimo, que las exportaciones eran menor que las importaciones, y ahora se devalúa y resulta que todo se equilibró de ese punto de vista, quiero decir. Sí, sí. ¿No? Se lo hizo mal, brutalmente, pero ¿cómo? No era que no había que hacer nada, es decir, porque siempre se va de la ideología a la realidad, no de la realidad a la ideología. Y si la realidad me dice que tengo que hacer tal cosa que parece liberal, la hago. Y si me dice que tengo que hacer tal cosa que parece de izquierda, la hago, porque es la realidad la que me tiene que decir qué tengo que hacer, no la ideología. Y acá el tipo, no, yo soy liberal, entonces hago todo, se entiende como un manual. ¿Y por qué no hay una lectura de la realidad? ¿Por conveniencia, por inoperancia? No la hay, primero porque los políticos son vagos de cabeza.
pago para pensar. Y después porque la verdad, hay que ser sincero también, la sociedad argentina está muy subordinada ideológicamente. El común de los argentinos tiene cliché que durante años se le han predicado una subordinación ideológica al neoliberalismo, otros a la izquierda, y entonces están subordinados ideológicamente y no logran pensar de la realidad a la teoría y siempre van de la teoría a la realidad. Ahora, siempre en los actos de gobierno hay ideología, ¿no? Bueno, es decir... Digo, no es lo mismo si uno determina protegemos la industria que no protegemos la industria. Bueno, hay pero uno se para desde un lugar uno siempre se para de un lugar, pero es la realidad lo que le tiene que llevar a uno a tomar tal medida o tal otra. El hecho de proteger la industria no es una ideología, es producto de una experiencia histórica. Todos los países del mundo han hecho lo mismo. La industria, le explicaba esto el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que se llamó Alexander Hamilton, equivalente a nuestro ministro de Economía, de Hacienda. Le dijo un día a Washington, mire, acá se va a firmar dentro de poquito la paz con Gran Bretaña, porque ellos se habían independizado de Inglaterra. Entonces le dice, mire maestro, cuando se firme la paz, todos los productos ingleses van a volver acá y la industria que se desarrolló en Estados Unidos, en lo que eran las ex 13 colonias, ¿por qué? Se desarrolló porque no venía más los productos ingleses, va a quedar arrasada, porque ellos tienen escala de producción, experiencia en la producción y son productos mejores y más baratos. Entonces acá vamos a estar peor que antes de la independencia, porque todos van a quedar en la calle. Entonces Washington dijo, ¿qué hay que hacer? Bueno, le dijo él, la industria es como un niño. Hay que protegerla mucho cuando es pequeñita, cuando es bebé, después un poquito menos cuando es infante y cuando es joven, y cuando llega a la adultez nada. Cuando llega a la adultez nada, pues si no es contraproducente. Y entonces los Estados Unidos crean el argumento de la industria naciente y protegieron su mercado interno durante 100 años, hasta que fueron la primera potencia del mundo. Entonces, eso es lo que no se entiende acá. Cuando arrancábamos la charla, usted hablaba no solo del fracaso económico de la democracia, y hablaba del fracaso en educación, fracaso en la ética. Digo, si no revertimos eso, podemos plantear esta otra cosa. Si no revertimos el fracaso en la educación, el fracaso en la ética, el fracaso en la formación de nuestros políticos, ¿podemos llegar a ese otro paso? No, imposible es eso. Vamos a llegar al paso de una disolución de la Argentina, no porque haya maldad de los agentes externos, ni porque haya un complot, porque en el mundo, naturalmente el mundo está formado por poderes. Las naciones son un poder, y los que tienen poder tienden a imponerle su idea y sus acciones y sus intereses al que no la tiene. Y el que no la tiene se embroma, porque no construyó poder y deja que el otro se lo imponga. Entonces, la Argentina se disuelve en su poder nacional, como está pasando ahora, porque no tiene educación, ni economía, ni moral, ni ética. Bueno, entonces crea un espacio para que otros nos digan que lo que tenemos que hacer de acuerdo a sus intereses. E incluso que intenten, y no es una fabulación ni un complot, pero hasta que intenten fragmentarnos territorialmente. ¿Por qué no? Ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad. Cuando uno no tiene poder, los otros hacen con uno lo que los otros quieren. ¿Y qué quieren los otros? Que uno no tenga poder nunca, que sea lo más pequeñito posible, porque el juego de la política mundial es así, no porque haya malvados, no, es porque es así, y yo tengo que saber que es así, no tengo que quejarme, es como si yo iba a jugar al rugby y me quejo porque me pegan, no, mira, esto no es fútbol. ¿Solventamos el bienestar de los países del primer mundo? Siempre lo hemos hecho desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. En algunos periodos más, en otros menos, pero nosotros no nos damos cuenta de eso. Si nos comparamos con los países que tenemos cerquita, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, ¿estamos mejor, peor, lejos? Bueno, falta despegar. Nosotros tenemos que compararnos con nosotros mismos. Porque bueno, sería injusto compararnos con otros. El Brasil, a diferencia de nosotros, tiene otros problemas. Ellos, en Brasil, nadie discute, ni el actual presidente, ni el que va a ser presidente ahora, ni el anterior, discutían que el Brasil debe ser una potencia industrial. Ellos discuten, por ejemplo, qué grado de distribución de la riqueza va a haber y en qué tiempo. Pero en Argentina todavía se discute si la Argentina va a ser un país industrial o no. Es decir, hay gente acá que cree que este país puede salir adelante siendo nada más un país productor de productos primarios, que está muy bien, y hay que exportar 10 veces más productos primarios, minería, agricultura, limones, soja, pero no alcanza con eso si no hay una industrialización. Sí, ahora no podemos hablar de industrialización si no protegemos la industria, claro, si abrimos para todo. Por eso, en Argentina hay gente que cree que eso no es necesario, que tienen el mito, se entiende, de la Argentina agraria, que sirvió y estuvo, pero en 1880. Ese proyecto no sirve más, es un proyecto de 1880.
Hoy necesitamos otro proyecto, una Argentina industrial, que tampoco puede ser la Argentina industrial del año 1945, porque el mundo cambió. Será una Argentina industrial, deberá hacerlo con industrias nuevas. Por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad más importante en América Latina para la industria de la audiovisión. No hay nadie que pueda crear caricaturas, telenovelas, cómics como nosotros. De hecho, hay 2 dibujitos en el mundo que tuvieron éxito en América, en el continente americano, los que hacían los Estados Unidos, y acá, hace 90 años se creó en Argentina Patrucito y Patrusú. Es decir, y usted dice, eso es una tontería. No es una tontería, eso da muchos puestos de trabajo, porque hay un mercado de lengua hispana gigantesco, donde nosotros vendíamos eso, donde vendíamos libros aparte, exportábamos industria editorial, y podemos hacer desde satélites hasta este tipo de industria que no requiere un gran mercado interno, y que nuestro mercado son 400 millones de habitantes que hablan español. Entonces hay muchas cosas para imaginar. Yo no digo que tengamos que repetir la industria del año 1945. Evidentemente bicicleta no vamos a poder hacer más, porque eso lo van a hacer los chinos, siempre a 2 monedas, porque son 1.500 millones de habitantes. Pero eso no quiere decir que no debamos ser un país industrial, sino que fijarnos en qué nos vamos a especializar ahora, en qué tenemos que hacer ahora de acuerdo a los tiempos. Eso lo tiene que definir un Estado fuerte, un Estado con autoridad, un Estado que tenga pensadas políticas de Estado a largo plazo. Y un consenso en la clase política para hacer esto, hay que ponerse de acuerdo si, señor, vamos a caminar hacia esto. Vamos a hacer esto, vamos a hacer energía nuclear, satélites, alimentos, pero no alimentos exportados en granel, sino alimentos exportados de primera. Ver qué cosa vamos a hacer, ¿no? Que le dé trabajo suficiente a todos los argentinos y construya poder para la Argentina. ¿Cómo hacemos para hacer formación a los políticos? Porque bueno, usted me habla de cosas, digo, políticas de Estado, y me dice los políticos no leen. ¿Debería haber algún condicionamiento para los que se presentan a cargos y es muy después difícil, nos tienen que gobernar? es muy difícil, no se puede. El tema principal, yo digo, los políticos no surgen de la nada, no son hongos, surgen de la sociedad. Entonces hay que trabajar sobre la sociedad. Hay que recomponer en el pueblo argentino su moral, porque la verdad que estamos muy flojos de moral, de ética, muy flojos de formación política. Hablamos mucho de política, pero no tenemos formación. Entonces hay que trabajar sobre la población, sobre el pueblo. Y eso dará después resultado a largo plazo sobre los políticos. Nos vamos, pero no quiero dejar de mostrar si se puede. Y usted me dirá qué encontraría el lector o qué va a encontrar el lector si compra este libro. Lo mismo que estamos charlando ahora. Las claves de interpretación para construir una Argentina mejor para nosotros y nuestros hijos. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por la invitación.